Gracia, paz y misericordia de Dios, nuestro buen Padre Celestial Eterno, y de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor, sea con todos. Habida cuenta del video anterior donde dimos la introducción del tema la homosexualidad y la Biblia, y teniendo también en consideración las preguntas, planteamientos y sugerencias que nos hicieron respecto al tema y qué cosas desean nuestros hermanos y amigos y personas que escuchan el canal. Hacemos esta segunda parte para ustedes. Ya demostramos en la Sagrada Escritura que precisamente el pecado de Sodoma no fue exactamente la falta de hospitalidad solamente, sino que evidentemente sí hubo una conducta de depravación sexual. Platicábamos con la Sagrada Escritura, con base en la Sagrada Escritura, con la Escritura en la mano, que precisamente lo que pedían los hombres de Sodoma y Gomorra que cercaron la casa de Lot, desde el mayor hasta el menor, hombres de Sodoma específicamente, era que les sacara a los hombres que habían llegado, los visitantes, y querían conocerlos. Lot les propone: tengo 2 hijas vírgenes, te las puedo entregar y hagan con ellas lo que quieran, pero a ti te haremos más, porque ¿quién te ha puesto por juez? Porque les ha dicho: no hagáis tal maldad. O sea, a ti te haremos más mal. O sea, sabían que era una maldad, sabían que era algo malo. Y aunque son heridos con ceguera, persistían en hallar la puerta y realizar lo que ellos consideraban era su cometido en ese momento. Ahora, vayamos entrando en materia. ¿Qué dice Dios, Elohim Yahweh? Dios Jehová, como se ha traducido, Elohim Yahweh. ¿Qué dice el Abacadosh, el Padre Santo? ¿Qué dice el Dios de la ley, el Dios de la Sefer Torah, el Dios de la Biblia respecto a la homosexualidad? Y por ejemplo, en Levítico, ahí en el Tanaj, en la Santa Biblia, la Sagrada Escritura, específicamente en la Sefer Torah o libro de la ley, en uno de los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros, pues de Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 18 y en su versículo 22 dice muy específico: no, es un consejo de Dios, es un mandamiento de Dios. No, dice, no te echarás, o sea, te vas a acostar con varón como con mujer. Es decir, con un hombre no te vas a acostar tú, varón, como si fuese mujer. Es abominación. Es lo que dice Dios en el canal, en la Sagrada Escritura, en la Torah, en la ley. Es abominación. O sea, eso Dios no lo puede ver ni soportar. En el capítulo 20, versículo 13 dice: y cualquiera que tuviere ayuntamiento, junta, cúpula, unión, sexo, cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer, es decir, como si fuese mujer, que no lo es, sino que es varón, abominación hicieron. Entrambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Estoy leyendo la versión antigua, 1909. Según la Sagrada Escritura, la Biblia, quiero decirlo muy claro, la Biblia relaciona la idolatría directamente con la homosexualidad. Es más, bíblicamente podemos probar que incluso la homosexualidad podría ser una consecuencia. De hecho, sé que no en todos los casos, por eso dije podría ser, pero podría ser una consecuencia del pecado de la idolatría. Por eso perfectamente una iglesia totalmente idolátrica. ¿Qué es idolatría? Reemplazar a Dios por cualquier otra cosa, por un hombre, y pensar que Él es el vicario de Cristo, representante de Dios, está en lugar de Dios, inclinarse delante de Él, incluso arrodillarse, besarle la mano y que Él no la bese a las demás personas. Porque si se dan el ósculo santo y ambos dos dan el ósculo santo, o sea, beso santo, bueno, es una cosa, pero nada más besarle la mano a Él, porque saben que Él es mayor,
y se le siente cierta lugar como si fuese Dios, tener imágenes muertas, son imágenes hechas por hombres, pues obvio que tienen que ser muertas, e inclinarse ante ellas, eso es idolatría, que están rindiéndole una adoración. Salmo 95, verso 6, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos. O sea que postrarse, arrodillarse es adorar, y lo dice literal, y eso hay que hacerlo delante de Yahweh, nuestro Elohim, delante de Jehová, nuestro Dios, dice, porque Él es nuestro hacedor. O sea, hacer eso frente a una imagen es idolatría, porque es darle el primer lugar a una persona, animal, cosa, hombre, mujer o demonio. Entonces, una iglesia que tenga eso, un antro sea un antro de idolatría, es decir, un término, es asimismo un antro de pecado. Un monasterio, por ejemplo, donde se le ora a imágenes muertas, un monasterio donde se le ora a un crucifijo de palo, a unas cuentas, a una imagen, será el caldo de cultivo perfecto para terminar violando todos los niños varones del mismo sexo que deberían educar, terminan violando. Es decir, que la iglesia que tenga monasterios inundados de idolatría será la cuna para la fabricación de homosexuales en el planeta. La iglesia que tenga, por ejemplo, sus conventos llenos de idolatría es el caldo de cultivo propicio para lo que la Escritura considera degeneración sexual. Así lo dice la Biblia. La Biblia. Yo creo en la Biblia y acá predicamos lo que dice la Biblia. Romanos. Carta a los Romanos del apóstol San Pablo, el capítulo 1, él ha dicho allí, en el verso 16, no me avergüenzo, ni yo tampoco, del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación o salud a todo aquel que cree en el Evangelio. Al judío primeramente y también al griego o al gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Pero manifiesta es la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver, que son cualidades invisibles, su eterna potencia y divinidad, pero se echan de ver, dice, desde la creación del mundo. O sea, si hay una creación tan perfecta, tiene que haber un diseñador inteligente, tiene que haber un creador. Dice, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, aquí viene la idolatría, no le glorificaron como a Dios, no, sino que erigen templo, basílica de San fulano, basílica de San mengano, basílica de Nuestra Señora de tal cosa, basílica de Don tal, el patrono tal, santo patrono. Reemplazaron a Dios. Dice aquí, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, no le piden la lluvia y le agradecen las buenas cosechas a otros seres. Dice, sino que se desvanecieron en su discurso, palabrería, y en el necio corazón de ellos que fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, monseñores, reverendos, teólogos, apologistas y cuánta cosa, dice, se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. La Biblia, estoy leyendo la Biblia, Romanos 1, 23, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Eso hacen. ¿Qué hacen? Veamos el punto. Dice Romanos 1, 23. Trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Ahí está la imagenología o la iconografía o la idolatría. Dice en imagen de hombre, santo fulano, santo el otro aquí, el divino esto, el otro. Y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Entonces, ¿qué ocurre con esas personas que caen en la idolatría? Dice, Dios los entregó a inmundicia. Los deja. Dice, los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. La tierra, la misma tierra, la tierra seca, la tierra produce todo tipo de hierba mala, cardos, espinos, abrojos,
maleza, matapalo, etcétera. Todo tipo de mala hierba, sin que se le siembre. Lo produce la misma tierra. El ser humano proviene de la tierra. De hecho, la tabla periódica que nos enseña acerca de los elementos en química, los mismos elementos que están en el cuerpo: calcio, fósforo, magnesio, yodo, potasio, qué sé yo, todos los elementos que están en el cuerpo están en el suelo, están en la tierra. Una prueba científica que lo que dice la Biblia es verdad. El ser humano del polvo de la tierra fue formado. Y así como la tierra produce hierbas malas que no son aptas para comer, que son mala hierba, asimismo la carne humana, el cuerpo humano, el corazón humano, desarrolla toda suerte de inmundicia o toda suerte de concupiscencia de diferentes clases. Así como todo terreno tiene su propia, por ejemplo, un terreno desértico, tiene sus propias hierbas malas que no sirven para nada, espinosas, ahí que tienen sus hierbas malas, ¿no? Y de pronto un terreno tropical no son las mismas hierbas que se muestran en esos lugares desérticos. Acá, qué sé yo, una paja que llaman paja canalera, o qué sé yo, un matapalo frondoso, etcétera, pero que consume los árboles frutales y los acaba, los mata. Pero es otra variedad de mala hierba. Así en un terreno, qué sé yo, de tierra arcillosa, etcétera. Toda tierra, independientemente de la que sea, produce hierba mala, pero diferentes. Asimismo, todo cuerpo. Quien tiene, por ejemplo, la concupiscencia o el mal deseo de ser mentiroso, de hablar mentira, de inventar, todo lo inventa, lo exagera. Esa es la concupiscencia que le dio su corazón. Otro, la tendencia a drogar su cuerpo, ya sea con el alcohol o con otras sustancias alucinógenas, etc. Y con eso, pues, alterarse. Esa es la concupiscencia, y eso es lo que quiere. Otro, que de pronto no tiene ninguna de las dos anteriores, sino que decide afectar su cuerpo a través del humo y quiere fumar, y llenarse de nicotina, ¿no? Y de tabaco, de todos los químicos que tienen los cigarros, etc. Otro que no tiene ninguna de las anteriores, pero no puede ser fiel a la familia, fiel al matrimonio, sino que es promiscuo, mentiroso, engañador, ve a la mujer como un objeto sexual y anda de mujer en mujer. Otro que de pronto cae en la ludopatía, no tiene quizás ninguna de las anteriores concupiscencias desarrolladas, pero sí todo su dinero lo gasta en rifa, número, guantú, lotería, chance, clandestino, números, casados, solteros, etcétera, casa grande, todo lo que él pueda apostar, tiene esa concupiscencia. Y otros, su carne suya de él, no necesariamente inducida, no necesariamente, puede ser que sí sea, en algunos casos, pero no necesariamente que sea Cheidín o demonio, Yahshua Mashiach lo reprende, el Señor Jesucristo lo reprende. Pero su misma naturaleza humana le produce deseo sexual del mismo sexo o atracción sexual del mismo sexo. Y es ahí donde tiene la persona que hacer como dijo el apóstol San Pablo: haced morir lo terrenal en vosotros. La persona puede ser que se confunda, porque se le ha dicho, no, eso sí es un demonio, como que no fuera demonio de todas las otras cosas malas. Porque así el ser humano tan hipócrita a la hora de juzgar los pecados ajenos, los ve tan grandes, los ve tan graves, pero no ve así los suyos propios. Y de pronto el que no tiene esa concupiscencia o esa inclinación dirá, pero qué barbaridad, eso sin duda es un demonio. Puede ser que efectivamente haya demonios que induzcan o entes espirituales a las personas al pecado, eso no hay la menor duda. Yahshua HaMashiach los reprenda por la sangre de Cristo. Sin embargo, puede traer una confusión. ¿En qué sentido? Ya puede ser que se trate de un joven nacido en la iglesia, nacido, parido, mejor dicho, en el evangelio. Y la mamá lo ve con cierta inclinación y dice, le voy a sacar ese demonio haciendo ayuno. El muchacho entregando el ayuno y se levanta. ¿De ahí qué parece? Que quiere volar cuando se levanta caminando. Porque tiene esa tendencia a ser afeminado. Pero no es ningún. ¿Cómo va a tener demonios si estaba en ayuno? Está invocando el santo nombre de Jesús, en el cual los demonios tienen que huir. Y estaba haciendo sacrificio, alabanza, sacrificio, salmo de rodillas. Y de esa oración se levanta que pareciera que va a salir volando. ¿Qué pasó ahí?
no es ningún demonio. Su carne está desarrollando esa concupiscencia. Él se siente bien haciendo eso, en el engaño de su carne. Como otros de pronto no tienen esa tendencia a hacerse el afeminado, a ser sujeto de, pero tienen la tendencia de pronto de ser vanidoso, de verse en el esposo y se siente muy galán, y qué sé yo, alza pesa, que probablemente no es ningún pecado ni ninguna cosa mala hacer ejercicios y cuidar su cuerpo, pero sí cae en una vanidad de verse, ¿no? De pronto no tengo un homosexualismo, pero tengo una vanidad excesiva, en un orgullo, en una soberbia, cae en una altanería de engañar, etcétera, jugar con los sentimientos, y todo eso es pecado. Y de pronto no tengo homosexualismo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde la madre tiene que entender, mi hijo no es que está endemoniado, tiene una inclinación en su carne, y ella tiene que entonces trabajar en eso. Hay que corregir esto. Sabe ese pecho, pórtate varonilmente, como dice la escritura en el libro romano, portado varonilmente, camina como varón, habla como varón, baja esa mano, acomódate, etcétera. Porque no es una cuestión de demonio. Eso hay que aclararlo, porque muchas veces es lo que se piensa. Entonces, si se le mete al niño, al muchacho, que es demonio, entonces cuando dice, entonces yo estoy endemoniado porque yo siento la gana de tal cosa, o yo siento el deseo, yo estoy endemoniado, y se frustra y se da por vencido y no persevera, porque dice, bueno, si no pude contra esto, ¿será que es un demonio muy fuerte que Dios no me lo sacó? ¿Habrá algún demonio que Dios no pueda sacar? ¿O será que es un espíritu muy fuerte que Jesús no me libertó? No me limpió. ¿Habrá un espíritu que Cristo no pueda a la persona libertarlo del mismo? No es necesariamente un espíritu. Por eso están los mandamientos. Sin embargo, acabo de explicar cuándo sí puede ser la consecuencia directa de obras espirituales, cuando hay idolatría. O sea que la iglesia idólatra, la iglesia llena de imagenología, la iglesia llena de iconografía, la iglesia llena de imágenes muertas, que hace a la gente cargarlo aquí, es la cuna, el caldo de cultivo propicio para producir homosexuales. Dice, Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, a afectos, o sea, amores incorrectos. Romanos 1:26. Pues aún sus mujeres mudaron el uso natural en el uso que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, macho, varón, masculino con testosterona de macho, dejando el uso natural de las mujeres, lo natural, lo correcto, ¿no? Un hombre o una mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros. ¿Quiénes? Los que adoran imágenes. Lo dice arriba. Como trocaron la gloria de Dios, Dios los entrega eso. Dice, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa de combino a sus extravíos. Es decir, hacen un falso voto de celibato, un falso voto de castidad, y que para no casarse con mujer, al final es patada de homosexuales. Entonces, hombres con hombres haciendo orgías, alquilando hoteles, alquilando habitaciones de hoteles para hacer orgías, donde terminan hasta con asesinatos, y supuestamente eran buenos sacerdotes, buenos, no sé qué, exorcistas y cuánta cosa. Yahshua HaMashiach reprende esa malicia por la sangre de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son mentirosos, engañadores, procuran supuestamente aparentar una apariencia, para la redundancia, de piedad. No, yo no me caso porque soy santo. No, se casa por ser santo, para estar violando chiquillos entonces. Es el resultado de la idolatría. El Señor Jesús les bendiga. Que la paz de Dios sea con